el día de hoy, en la clase de atención al alumnado con necesidades educativas especiales, estamos recibiendo una visita muy interesante. Estamos muy contentas porque nos visita la Verónica Iglesias, que quiere ayudarnos a acercar un poco más a esto de la diversidad funcional en cuanto a aspectos motores, ¿no? De movilidad. Esto es todo un mundo, hay muchísimas cosas de las cuales hablar. Nosotras llevamos ya como un mes más o menos, si no estoy mal, estudiando todo este tema, más o menos, unas 3-4 semanas. Es la unidad formativa que tiene que ver con todo lo de movilidad y desplazamiento en el centro escolar, pero también pues nos interesa saber qué pasa después, ¿no? Con las personas adultas y qué más que una persona que lo ha vivido en carne propia para acercarnos a todos estos temas. Entonces, como parte del aprendizaje y como parte de una actividad práctica, pues es esta visita que estamos súper agradecidas. Llevamos muchos días esperándote y pues eso, que sepas que estamos muy contentas de tenerte aquí. ¿Vale, Vero? Muy bien. Yo también estoy muy contenta de estar, yo también estoy muy contenta de estar aquí y os agradezco la invitación tanto a Susana como a ti. Muchas gracias. ¿Tu diversidad es adquirida o de nacimiento? Es de nacimiento. Puede estar de pie todo el embarazo. O sea, mi madre parió un lunes y yo me quedé un jueves, entonces, pero tuve muchas dificultades. O sea, todo un mes, justo el 3 de nacimiento de agosto, el 3 de septiembre me estaban operando en el barrio de Lón. O sea, con 10 años, 14 operaciones. Wow. Más de una por año. Casi. Eres una guerrera. Sí, y mucho más. Y más que eso. Y tanto que sí. Vale. Verónica, es de la misma pregunta primero, que no he entendido bien. O sea, fue por estar de pie durante todo el embarazo. Pero están mal puesta en el embarazo. Mi madre tenía, ya notaba esos lados, pero no le hacían caso. Le dijeron, no, ese ya no está joven como los primeros. Tenía 32 o 33 años, no era tan mayor. Nada mayor, por Nada favor. mayor. Jovencita. Y entonces esa fue según los médicos, esa fue la causa. Sí. Bueno, es que al ser una enfermedad, o sea, hacer algo raro, ¿no? Al final yo creo que ni se enteran bien cuál es la causa, ¿no? Nací desentajada, pero o sea, cuando me hubiesen operado la primera vez, hubiesen encajado bien esta pierna, yo estaría bien, pero no lograron entajarme, y por eso yo cuando andaba, porque ahora ando mucho menos, voy un poco torcida, digamos. Para sentirla más o menos. Ok. Entonces no es genético. ¿Ha sido adquirido en el embarazo? Sí, o sea, le ganan de nacimiento. De nacimiento, Sí, vale, perfecto. Está así. Vale, gracias. Y la hija de Carbonella es lo mismo, así, Sí. pero ella camina. Sí, pero también tiene dificultades también. Sí, es como así un poco coja, pero... Debe ser que tiene grados esto, ¿no? Grados de... Puede ser. O a lo mejor en las operaciones al Sí, encajar, ¿no? seguramente las ¿no? operaciones, es eso, porque le dijeron y me decían si ojalá hubiese profundizado más, esta pierna estaría encajada. Sí, Entonces andaría bien, claro, ¿me entiendes? claro. O sea, un cúmulo de... Sí. De factores, ¿no? De factores de los Sí. médicos. Y en relación con tu diversidad, ¿cuál es el mayor obstáculo a nivel emocional que te has encontrado? Uf, muy profunda, la segunda ya. Hemos saltado de una... Es profunda esta, ¿eh? Mamá, me parece Yo leo, me sobra todo. Me da culpa que no he organizado las preguntas como por nivel de dificultad. A ver, te dejamos que lo mastiques. Sí, A ver, pasamos a otra. repítemela. Sí, era en relación con tu diversidad, con tu discapacidad, ¿no? ¿Te sientes mejor? ¿Cuál sería el mayor obstáculo o el obstáculo que más te ha costado a nivel emocional superar? ¿Te refieres en mi percepción o la percepción de los demás? Las dos. Las dos. Bueno, para mí lo más difícil ahora a nivel emocional pues, ha sido este último paso tirado, que Susana lo sabe, lo he explicado, pero muy por encima. He conseguido hacerme, y ahora va el tono como
Un Puigdemont. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se dice? Tira para las ¿Cómo es eso? Me ha gustado. Pues que he conseguido, esto no sé si fue el tirador o fui yo, le dije ayer, puse los ovarios en la misa. Puse los ovarios, sí. Me he independizado de mi familia. O sea, ¡Qué bien! ahora mismo estoy en una residencia para personas con discapacidad por decisión propia. Ha sido una cosa, lo he conseguido en tiempo récord, lo he conseguido en 4 meses y medio, lo que se tarda 2 años y medio, casi 5 años una plaza. Es verdad. Yo lo conseguí en 4 meses y medio. Es que siendo familiar de iglesia... No me estoy diciendo. Vale, que va a salir en YouTube y van a decir, es una mala hablada. No. Me provocan. Eso, me provocan. Y ha sido lo más difícil para mí, porque me generaba muchos miedos, inseguridades por mí y por los demás, pero he hecho, cuando me dijeron hace poco, yo me he salvado, porque ahora... ¿Estás sobreprotegida, quizás? Sí, pero es felicidad de lo que me van a cambiar la vida. A ver, Susana me conoce muy poco, me ha visto poco, pero dejan hablar todos. Coño, que me va a crujir la rodilla, no tengo la culpa. Perdona. A ver, de perdido. Eso, porque yo a ti, a ver, es verdad que yo a nivel funcional necesito mucha ayuda. Lo único que puedo hacer sola y malamente es lavarme los dientes. El resto me lo tengo que hacer todo, todo. Pero yo a nivel emocional y a nivel psicológico soy fuerte. Y yo tengo un mundo, es verdad que tengo pocas amistades por circunstancias, pero yo aquí tengo mi mundo. Y a donde iba no tenía mundo. Me iba a ver encerrada en un sitio de 4 paredes. Y yo eso no. Ellos lo hacían con todo el cariño, con todo los ojos, pero yo allí no me veía, ni mis padres podían nada, porque ahora mis padres se han vuelto dependientes. Mi padre tiene Parkinson de hace 2 o 3 años, quizás más. Mi madre se lo han detectado este septiembre y ya no puede ni cambiarlo, no puedo hacer nada. Y entonces yo ahora aquí en la residencia estoy muy bien. Y me costó mucho, pero lo conseguí y estoy contenta y estoy tranquila. Me dirás, ¿echas de menos a tu familia? Sí, pero luego lo pienso fríamente y digo, no, porque yo aquí no estaría bien. Yo aquí tengo mis pocas amistades, entro, salgo, voy a un sitio, voy a otro, y yo no necesito a nadie para ir a un sitio. Yo voy sola donde sea, yo muchas veces cojo el taxi, ahora voy en taxi, si no cojo el autobús y el metro, y me voy a destinar al Corte Inglés sola. Y yo solamente con ese gesto de ir a destinar al Corte Inglés o un bar, ya soy feliz, no necesito grandes lujos ni grandes cosas. A mí, ponme eso, a mí ir a un café no lo suena. Si me dicen, mira, vamos a un café, pues vamos, dime el día y la hora y el sitio y yo voy. Yo no sé si soy feliz. Y yo eso allí no lo podía hacer. Porque no está adaptado Santiago. A ver, es verdad que mi zona, mi barrio actual sí que ha mejorado, pero yo estoy a la catedral de Santiago o al centro no puedo. ¿Por qué dónde vivías antes, perdona? A ver, yo he vivido siempre aquí, en Barcelona. Yo nací en Santiago, pero me vine con días. Sí. Porque mis padres son de ahí de Santiago, pero mi padre vino jovencito y se casó en Santiago, pero vinieron a vivir aquí. O sea, mi padre se fue cuando se fue, ya de 60 años. Y yo tengo toda mi vida la tengo aquí. Claro. Y yo allí sí tengo familia, pero no es lo mismo.
No, claro, porque tu vida está aquí. Pero querías decir que en tu casa con tus padres no había buena accesibilidad. Sí, la aldea de Santiago, Ah, la de Santiago. a donde se iban ahora. Ah, porque se van a Claro, Santiago. y Vale. entonces Se han ido. Ah, ya se han ido, vale. No había entendido esto. Tú no entiendes, me preguntas. Listo. Y tus hermanos están aquí, No, mis hermanos también están en Santiago. sí, mi hermana se fue ya hace muchos años y mi hermano por circunstancias está en casa y ahora pues está con mis padres. Pero ahora la de Said he sido yo, Muy bien. la de volado soy yo. Y eso es lo que más me ha costado a nivel emocional. Vale. Muy bien. Si me enrollo algo me lo dices, ¿eh? No, no. Que yo me doy un tema al otro. ¿Y de los demás? ¿Qué decías? Les La- has preguntado si de ti o si cómo te veían los demás, ¿no? A nivel Sí, emocional, sí. cómo te has sentido, si de algo que te hayan... A ver, a nivel nacional, la presión de los demás, cuando siempre me he ido trabajando yo los tres, no me ha afectado demasiado. O sea, sí que te duele algunos comentarios, pero yo paso. Son de ellos. No Son tuyos. no son míos. Muy bien. Ya está. ¿Qué limitaciones sueles encontrarte a nivel de accesibilidad en la ciudad? En la ciudad, ahora mismo aquí, a ver, el transporte está bastante adaptado, pero por ejemplo, a veces hay errores humanos. Por ejemplo, el otro día en enero, tuve un problema con el taxi. Y tengo servicio de taxi adaptado desde puerta a puerta y siempre es taxi adaptado, taxi para sillas. Pero el otro día, después de casi 20 años en el servicio, me viene un taxi normal y digo, oiga, ¿y yo cómo subo aquí? Claro. Digo, a ver, dice, pues vuelve a llamar y te manden uno. Me mandan uno, pero al cabo de 2 horas. Digo, no, porque al cabo de 2 horas empieza mi clase. Cuando llegue ya habrá acabado la clase. Claro. Está en la Gran Vía, yo estoy en Sarriá, digo, todo el mundo. Digo, no. Y perdí la clase, pero fue eso. A veces el transporte en algunos espectáculos, pero también, pero bueno, ahora eso que se ha ido mejorando. Vale. Querías- La siguiente pregunta. ¿Has sentido alguna vez rechazo? ¿En qué circunstancias lo has sentido más? A veces rechazo, sí, a lo mejor cuando era más pequeña. Yo ahora mismo, y a veces también, a veces de pequeña en el colegio o en algún entorno así, y a veces también, alguna vez en la familia extensa, pero ahora mismo ese rechazo no lo percibo. A lo mejor de pequeña sí, algo más, pero ahora mismo no. A lo mejor sí, a ti nacional no tanto, pero si me voy al pueblo, me voy a Santiago, desde mi pueblo, me miran un poco así, o a veces porque yo he contado ya, he dicho antes en la introducción que a partir de la vacunación tengo hipotiroidismo. A veces me han dicho, estás muy gorda. No es porque quiera. Estoy yo en una meditación y tengo otros agravantes y todo suma. Y a veces, por mucho que uno haga, no lo consigue. Entonces, sí. Pero un día me dijo una persona, estás muy gorda. Digo, pues usted se puede meter la lengua debajo del zapato, estaría más guapo. Se pegó. Es que me sentó muy mal porque en aquella época lo empezaba a hacer bien. Si uno hace una tontería, tiene temporadas que lo hace mal, dices, bueno, pues lo haces mal, estás gorda. Pues en aquella época me estaba cuidando y me dice, estás muy gorda, no sé qué. Digo, perdona, le dije el nombre, yo, no lo voy a decir a ti, tío. Pues ustedes mejor con la lengua debajo del zapato. Y dije, madre, ha sido, después me dijo, madre, ha sido un puto soy yo, no es igual. Pero esa persona te conocía, ¿y esa persona te conocía o era un Sí, desconocido? no, me conocía, pero tampoco mucho y pasé. Y ahora me entra por un lado y me entra por el otro. El otro día me decía una compañera, estaba haciendo broma en la residencia, no sé por qué era. Y dice, sí, y tiene maldad, y dice,
dice sí, dice la compañera, es así, cuando se cansó, cuando toma el chocolate, digo, que el chocolate es prescripción médica, una onza, una tirada al día lo puedo tomar, o sea que eso no me sirve. Yo de todo intento hacer broma. Hombre, claro, eso está muy bien. Muy bien. Siguiente. Venga, siguiente pregunta. ¿Tus amigos son mayoritariamente ordinarios o con algún tipo de Oye, ordinario, eso, perdonad, un poco más. Perdón, me río, yo soy así, claro, ordinario es normal, ya lo sé. A ver, mis amigos mayoritariamente son normales. Porque yo hasta que no he entrado en la residencia, bueno, antes sí que muy poco contacto con gente con discapacidad, son normales. Y es más, no sé si es un defecto o una virtud, la mayoría son mayores. Yo siempre me he relacionado con gente mayor, me he llevado bien con gente mayor, a ver, con mi edad también, ¿no? Y además ahora yo tampoco soy tan joven también. Pero no. Pero has conectado más con la gente de más edad. Muy Has joven. conectado con gente de más edad, ¿no? Sí, y le digo, mis amigos son mayormente normales. Vale. Por eso diré. ¿Cuáles son tus pasatiempos preferidos? Ahí ya la has liado. Yo sé. Levanta la mano, para, dilas. No, calaliu. La lías. Començo per F, no te vols dir? Que se han imaginado. No va por ahí, No va por ahí. No soy tan verde. No, els meus passatemps, mira, m'agrada molt llegir, m'agrada molt la música, però m'agrada lo que me apasiona y es cuando yo me empecé a abrir más al mundo, es la radio. ¿La radio? Y la radio de noche, ahora no la puedo escuchar tanto porque no, llevo otro ritmo de vida, pero la radio de noche, para mí, la radio de noche es magia. Bueno, ¿os cuento una anécdota? Claro. Bueno, la hemos liado, de aquí ya a la merienda. Directas. Està gravant, t'ho dic. Bueno. Està gravant, cuéntala al resto del mundo. Mira. Bueno, m'agrada molt, o sigui, ho dic en castellà, Susana, yo soy del exterior de una lengua de pasa la otra, menos inglés y gallego, pero... Bueno, pues resulta que yo, hasta que conocí la radio, era una persona pues normalita, muy modosita, pero empecé a escuchar la radio y allí me abrí. Empecé a escuchar la radio de noche y empecé a conectar con gente, a conocer gente, a salir, Hay programas de noche en la radio que puedes conocer gente. Sí, yo he estado, ahora no estoy tanto, a lo mejor le da aquí la vena, como dice una de mis amigas, mira verás, mira verás cuando dices para hacer algo. Sí. Por ejemplo, pues empecé a escuchar la de Telcachi por la noche y yo allí lo escucho. No sé si llegaste, yo te hablo hace 10 años atrás o 12, había una locutora de noche que a día de hoy, 2024, ella y yo tenemos contacto. Para mí es como una hermana. A ver, no la veo seguida, pero yo sé que está ahí. Porque en un momento dado tuve un problema que Susana conoce muy bien y es la única que me dijo, pero cuando necesites algo, me llamas. Yo no te había llamado, pero yo cada 27 de agosto de Esto Santo y cada 9 de abril le mando un mensaje y ella también me contesta para mi cumpleaños, si se acuerda, siempre me pone un mensaje, o en Facebook o en WhatsApp. ¿Y la has conocido por la radio? Sí, es la locutora de la radio, es ¿Una locutora? Sí, y he hecho muchos amigos. O sea, ¿tú llamabas? Yo llamaba, sí, i això també va per tu, cantava l'himne del Barça. I quan Duran diu, però has d'escoltar
si no fas 15 dies és igual, tu t'he jo a passo. És a dir, perquè tanto lindo y el Barcelona. Y luego también hice una grabación, la tengo por ahí en el móvil, le dije el otro día a un amigo, se le iba a mandar y se me olvidó. Le hice una canción de esa de los veces en el río beben y beben y yo, igual ven a beber, y me la ponía. Y digo, lo bonito que jodida eres. Mira, sí. I feia molta broma. I jo ahir em vaig descobrir, vaig fer moltes relacions, moltes amistats i m'ho vaig passar molt bé. Va ser una època molt feliç, puc dir que és una de les èpoques més felices de la meva vida. Estic esperando a las 12. A las 6 de la tarde tendrán un café o así, tío, de levantar a la Moni. Hubo una temporada que mi madre tenía una estuchada y por las mañanas desayunábamos y yo, ¿has oído? Sí, ahora me lo tienes, sí, lo he oído, a mí me tienen un mensaje y me ha dicho no sé qué, y el otro, y el otro. Y sí, y he ido de fiesta con ellos, con la radio, sí. Y es más, ahora voy a contar la anécdota que te iba a decir ayer, que no te voy a contar en el WhatsApp. Me manda un WhatsApp y me dice, eres una tulé de patotilla, y yo, digo, tulé de patotilla te va a dar yo a ti. Teniendo fotos con el Laporta. Teniendo fotos con el Gaspar. Tengo la firma del Bobby Robson, la del Fido, aunque no os guste. A mí el Fido me gustaba. Aunque estoy en el Madrid, pero estaba bueno. O sea, ¿soy tulé de patotilla o no soy tulé? Aquí tienes una jugadora del Barça. Espera, y otra del Barça que esta puta gente la sabe. El otro día se la decía un cuidador. O dos, ya no sé, porque con tanta gente que se me va la cabeza. Resulta que un tutor de la ràdio és un dels meus amors platònics, el ja ho sap. Una vez mi madre dice, había salido con plan, nosotros había salido y dice, oye, ¿sabes está todo muy bien en tal sitio? Digo, sí, digo, ¿ah, sí? Dice, ¿tienes que ir a verlo? Digo, sí. Entonces me vistió, me puse en la silla y le fui a ver. Y resulta que estaba con sus hermanos y con otra compañera. Pero él, no sé si tú te acuerdas del Gustavo Biosca? Biosca, del Barça. Sí, el seu pare, Ja. Ell és mort, va morir el Gustavo Biosca, però doncs els seus fills, el seu fill, que es diu César Biosca, Tamona. Tamona. no te sientes. Casi Tamona. Sí, te mola, hoy hay una foto negra. Dale la enseñaré la foto. Yo todo lo que hablo lo puedo demostrar. Tú no sé, yo sí. Jo sí, també. Y estaba él, César Biosca, que es de la radio. Y además el primer día que le llamo a la radio, bueno, verdad, sí, le llamo un día a la radio, el día anterior había sido una de las fiestas de la radio y había estado poniendo en la discoteca. Le llamo y digo, ¿usted está así? ¿Te estaba bien? Y dice, sí, tontitos me el amor. Digo, sí. Mira, unas coñas. Cada vez que llamaba yo a la radio, él y yo, era alto voltaje. I tinc molt bona relació també amb els seus germans. Els seus germans, Gustavo Biosca i Sergi Biosca, i l'altre dia també. Quan va morir el Pinocho de la boteria, él hace unos vídeos y yo le vaig escribir un WhatsApp porque hacía mucho tiempo que no le escribía nada. Digo, este se ha olvidado de mí, a lo mejor ha perdido el teléfono, le escribo un WhatsApp y le digo, mira, Sergi, soy la de Lobedo, soy la de Lobedo, la amiga de tu hermano César, tal y cual, y salta, me hace gracia. Sí, ya sé quién eres, si te tengo la jeta, digo, ¡ay! Digo, tío, no. Sí, i tinc molt bona relació amb els seus germans. I a dia d'avui tenim contacte. O sigui, perquè veies tu que sí que soc culer, Jo no dic res. Pero fíjate que nos rompes un poquito los esquemas o los prejuicios o los mitos, digámoslo así, porque a veces pensamos, o a mí me pasa, ¿no? Que pienso que las personas con una discapacidad suelen, y más cuando es muy visible, como es tu caso, suelen relacionarse más con personas que también las tengan.
Es como un Sí, pero- imaginario, ¿no? Sí, sí, te doy la razón que a veces pasa, pero yo, como siempre he estado en un entorno ordinario, Claro. siempre he hecho la escuela ordinaria y no he tenido, yo tenía un vago de todo y luego lo tomé con una persona y dije, no, tú no tuviste ninguna adaptación, tú todo has tornado todo a pulso. Te ha tocado lucharlo, Todo, claro. Tú no, ahora estás disfrutando de la accesibilidad y de la adaptabilidad que sí que ahora se nota, ¿no? Porque como tú has dicho, ahora ya ha cambiado mucho la cosa, pero antes, sí. no sé, 20 años atrás o 25 años atrás, yo creo que tuviste que pasar las canutas. ¿Ok? Sí, ya te digo, y yo claro, estaba también en un entorno muy normal, muy cerrado, porque claro, yo hasta hace 20 años, hasta el año 98-99 tuve una silla. Toda la adolescencia, no, yo tuve toda la adolescencia en mi casa con mis padres y estaba en un entorno bastante cerrado. O sea, yo me abrí con la radio, empecé, yo antes ya salía sola y tal, porque yo siempre he sido muy, a nivel mental, muy... ¿Cómo ibas estudiabas en casa o No, o sea, mi madre me acompañaba en la silla normal. en la silla que manual? En un carrito, hasta que... y iba andando, claro, antes andaba un poco, iba andando. ¿Con andador, con muletas? ¿Cómo? No, normal. O sea, de la mano de mi madre. De la mano. Sí, porque, a ver, claro, eso se ha ido degenerando también con los años y la edad. Ahora, por la residencia, una vez a la semana. Hoy no lo he hecho porque tengo dolor de riñón y tampoco estoy muy segura. Digo, hoy no lo he hecho. Y me vino la fisio y me preguntó, ¿qué hacemos? Digo, no, yo estoy muy bien el riñón, no estoy del todo segura. Y dice, bueno, pues hacemos sentadillas. Y eso. Vale. Quería hacer un paréntesis porque ha llegado una compañera que tuvo problemas con el Renfe, ¿sí? Entonces, pues que se presente para que la conozcas también. Vale. Vale, pues yo soy Lucía. Bueno, ¿cómo os habéis presentado? ¿Qué habéis Pues, dicho? de Lo que la queramos. edad, lo que quieras. Pues de yo ti. soy Lucía, tengo 20 años. Me gustaría sacarme este curso para poder trabajar con personas pues, con discapacidad. Y nada, eso. Estoy abierta a escucharlo todo hoy. Muy bien. Vale. Pues creo que teníamos otra pregunta por aquí. ¿Sí? ¿Te tocaba a ti? Te toca. No tengáis miedo, preguntad yo. Es la siguiente. No, yo saltaré. Vale. ¿Cómo te has sentido cuando por primera vez pudiste hacer algo que te habían dicho que no podías? Uf, una satisfacción. Mira, es una tontería, pero no lo hice como yo quería, por respeto a esa persona, ¿no? Pero lo hubiese hecho. Cuando me saqué el título de Administración y Finanzas, o sea, no, la prueba de acceso, porque una señora iluminada le dijo a mi madre, señora Iglesias, usted no sabe la idea que su hija no va a aprobar la prueba de acceso, su hija la prueba de acceso no la va a aprobar. Vale. Mi madre, que es mi señora, para lo suyo, y es muy buena persona, le dijo, mira, es igual, cuando si no te venía a ti 20 años a acompañarme a hacer la prueba. Y al segundo año aprobé. Muy bien. Mira, aquella satisfacción, pues, os explico la anécdota, que es un reparto de anécdotas. Yo aquel día, a ver, donde hice la prueba de acceso, valga la redundancia, el acceso no era accesible. Vale. Donde hice la prueba de acceso, el acceso Eso no no era es accesible. Entonces, el día que dan las notas, yo no podía ir, había quedado con una amiga, con la que había sido un tutor de prácticas anterior, y le dije, mamá, mira, yo he quedado con la al día y lo he quedado. Y mira, tú, si apruebo, me haces una pérdida. La tía, claro, hace 20 años, hazme una pérdida. Y yo ya había quedado de señora, iba por el puerto, me acuerdo perfectamente, y tuve la llamada de mi madre. Y digo, ¿Tú te lo creías? Qué guay. no, sí. Yo aún esperé un rato. Después cogí aire y la llamé. Sí, mira, me empezó a notar las lágrimas. Vi un chillido. ¡Ah! Ay, qué guay. Digo, mira, para mí eso fue una satisfacción
tremenda. Y luego a la tarde, claro, no tenía batería suficiente y tal, y yo mi madre, mira, haz el favor del papel de aprobado para llenar la de esto, para probar la presentación del año que viene. Y a mi madre allí a la portería, la chelada, y baja, y la señora iluminada, baja, y le dice, ay, y si me dices, y su hija, toma la hecho para probar, toma la hecho para probar. ¿Cómo lo ha hecho? Por lo demás, ¿no? Como el resto. Claro, Te callaste en la boca bien callada, ¿o no? sí. Bien hecho. Yo decía, después no lo hice, no lo hice, pero lo hice de otra manera. Decía, mira, si apruebo, le mandaré el título a su casa, si está jubilada. Y lo comentar con su gente de allí de la institución, no lo hagas, no lo hago. Pero lo hice mal, ya lo sé, porque no me puse guapa, pero lo colgué en Facebook. Muy bien. Con el pijama y todo, pero yo Claro. me todo ahí. Digo, ay, no lo verás, pero lo verá más Claro, es gente. algo que puedes estar orgullosa. Ya por el título y por callar a esa persona. Sí, Hay que excluir. Sí. Y ya te digo, no lo harás y no conseguirás tal. Y también me decían lo de la residencia, que es muy difícil, que no sé qué. Yo la residencia lo veía difícil. Pero ya en la segunda reunión que tuve con la persona que me ayudó, me dijo, voy a luchar por tu paso hasta el final. Y yo cuando, ya te digo, lo de la residencia fue visto y no visto. Qué bueno. Fue todo muy El rápido. apellido. El apellido, ay, que... Volví a influir. Otra vez más. No. Pero una cosa que te queríamos preguntar así a nivel general, ¿no? Que nos causa como mucha curiosidad, y es que otro tabú y otro mito y otro imaginario, pero a ver tú qué opinas, ¿no? Desde tu perspectiva, desde tus vivencias o de las vivencias de otras personas que te hayan contado. El tema sexualidad en las personas con discapacidad, sobre todo las personas con discapacidad más visible, ¿cómo lo llevan? ¿Se generan espacios para esto? Yo pienso que no. Es un mundo que aún no he explorado. A lo mejor me aventuro a ti. Bueno, esto va a salir en el YouTube. Mira, no te asustes. Ay, eso contarlo y edítalo, me sobra todo ya. I el mulato que m'has dit, què? El mulatito que m'has dit. No. Eso es una toña. Sí, clar. Sí. Es una Pero No. no se generan espacios para que... Yo pienso que no, y tampoco hay un acompañamiento. Yo pienso también que el entorno y la familia influyen mucho también. Claro, cuando la familia protege más, Sí. se generan menos espacios, ¿no? Le pone limitación. Se ponen limitaciones. Sí. Porque se piensa que porque hay miedo, ¿no? De que te puedan hacer daño o le puedan hacer daño a esta persona. Sí. Como en la película que vimos. Claro, nosotros vimos una peli que se llama 37 segundos, No la he visto, ¿ves? te la recomendamos, Sí. y esta chica tiene parálisis cerebral, ¿verdad? Me parece. Sí. Y bueno, no le generaba tampoco su mami la quería mucho, la amaba, pero no tenía los conocimientos, ¿no? Como para ofrecerle espacios, y ella tuvo que aventurarse a un montón de experiencias feas porque no tuvo eso que tú dices, ese acompañamiento. Entonces falta eso, pero a nivel de todas las discapacidades, las visibles y las no visibles. Porque a veces yo pienso que las no visibles son a veces un poco más perjudiciales, Sí. o sea, no perjudiciales, no sé cómo decirlo, Importante, ¿no? que se le da menos valor. Claro, Porque a una silla o un brazo lo ves. claro. Entonces ya tienes respeto, pero si no lo Sí. ves... El tema de salud mental, Sí. que te habéis comentado varios, que yo también es un tema que por otras circunstancias también me apasiona y me gusta, Sí. pues también lo veo así. Entonces en ese sentido falta mucho. ¿Tú conoces el tema de la asistencia sexual aquí en Cataluña? He escuchado algo, pero no lo he explorado. Vale. Pero nunca te han puesto la facilidad No. en tu trabajadora social, No, nadie. nadie. Increíble. Yo lo he descubierto por internet, por un artículo que leí y porque donde en ese plan
trabajamos, la Fundación de Etología Emocional, Sí. del crecimiento personal, hizo un laboratorio sobre la diversidad funcional de lo veía una persona y por él y por un artículo me he ido enterando, pero conocimientos yo ahí desconozco. Soy Es como una asignatura pendiente. exactamente, Con sí. examen también. Examen pendiente, sí. Me la apunto. Práctico. Sí, y manual. ¿Tú qué? ¿Tú Claro, qué? es un tema que a nosotras también nos interesa y que trataremos más adelante aquí en el curso, bueno, unos días. Y lo queríamos hablar contigo también por eso, ¿no? Porque a ver qué nos contabas. Mi experiencia es nula. Es un tema que... Y a ver, nosotras sabemos que, bueno, no lo hemos tratado, pero yo como formadora he hablado con muchas alumnas sobre que la sexualidad, ¿tú qué piensas, no? A ver, ¿qué piensas tú? La sexualidad es un derecho fundamental de las personas, igual que la vivienda. Se debería trabajar como el tener acceso a la educación o a la sanidad, porque a veces... Entonces creo que no se te ha dado la posibilidad, no, o sea, no se le da la oportunidad a las personas con discapacidad que puedan disfrutar de ese derecho. Este es más, mira, un punto en relación con esto. Yo había tenido un seguimiento de ginetología, pero yo un punto me dijo, mira, si no tienes relaciones no vendes. Yo, si ¿En serio? En serio. O sea, y si tengo un dolor de ovarios o lo que sea, porque además luego, tiempo después, he tenido problemas por hormonales, yo no lo sabía, pero yo, vamos a decir, otra patología. Yo nací sin la menstruación. A mí la menstruación me la provocan. Tengo que tomar unas pastillas, porque si no por mí misma no la tengo. Vale. Pero la regla la tengo que tener porque me explico la ginetóloga, no la niego esta, la anterior, pero se jubiló y ya no. Y entonces me dijo, tienes que hablar porque si no la tienes, pues es una mesa que le falta una pata. Entonces, y claro, tengo muchos, llevo pues, desde antes de la pandemia, 4 o 5 años, que tengo muchos talones, fotos, y me dijeron que es eso, que naciste con la menopausia. Entonces yo ahora hace un año, desde hace un año tengo unas pastillas, a ver, tienen 2 talones, pero no tanto. Claro. O sea, y tengo menos talones y bueno, mejor y estoy mejor. Pero si no, yo acababa de cenar y me notabas y era un volcán. Yo le decía a mi marido, sácate de ahí. Claro. Porque no podía. Y bueno, ahora ya... Y deberías pedir cambio de ginecóloga. No, eso ya no está. Ahora, la que fui me dijo, si tienes algún problema, vente en cuanto lo más mínimo, vente. Ya te digo, a nivel de sanidad, exceptuando eso y otro psiquiatra, otro doctor que tuve, la sanidad, yo también se han portado muy bien. Me alegro. Pues, eso también fue otra de las razones por las que necesité dar, porque yo aquí me endocrino, me conoce desde hace más de 20 años, y la neuróloga hace también 12 o 13 años, y digo, no, aquí estoy muy bien cuidada, muy bien atendida, yo cualquier cosa me endocrino, las últimas visitas me dijo, cualquier cosa te vienes, aunque no eso. Aina, perdón, tengo tu nombre en la casa. Lucia, para no seguir con Aina. Querías? Bueno. Però no has tingut l'instint o l'impuls del tema sexual, perquè avui no neix, saps? Ja, no l'he tingut, no. I el tema sentiments i amor, per exemple. Sí, això sí, però jo tinc només l'impuls de l'amistat, de les relacions socials, això sí, més que l'altre. L'altre també, però bueno, el meu impuls era aquest. Es que no tengo el teléfono encima. Sí, te lo pasamos, tranquila. La pincela tiene ahí la captura. Vero, tu volies fer-li una pregunta a tots? Vale, una pregunta que volia fer-vos, perquè a vegades això
os fa o os diu vosotros no veis a las personas con discapacidad, ¿cómo las veis? ¿No las percibís? ¿Tenéis alguna emoción, algún sentimiento, alguna cosa que digáis, ostras, yo esto lo veo así, lo veo, no sé? ¿Quién quiere contestar? Totes, bon, l'opinió de totes. Vamos per ordre? Aneu així i... ¿Quién quieres que comience? A mí es igual. Al tío, ¿Yo? mira. Mira, esta es mi novia. Yo las veo normales, pero las trato con un poco más de ¿Respeto? respeto, Vale, yo tengo una ya. de como querer ayudar, pero en un principio como yo, son personas como yo y como todos. Vicena. Yo una cosa que tengo que cambiar es que me da como más ternura, más... y eso, de esa manera. Ya tengo que cambiar. Madre e hija no es lo mismo. En un principio me da mucha ternura. Entonces siempre es la tendencia a proteger. Desde que estoy en el curso es verdad que me ha abierto más, lo veo ya de diferente manera, pero bueno, es una cosa que se ha ido trabajando y... Yo creo que todos necesitamos conocer más acerca de las necesidades de las personas, porque como no lo conocemos, no sabemos muchas veces cómo aproximarnos. Podemos aproximarnos algunos la forma de mirar, puede ser una forma de mirar con curiosidad, algunos una forma de miedo, ¿no? Para no hacer daño. Y algunas veces, cuando no conocemos a la persona, no podemos acercarnos de la forma correcta para acompañarle como se debe. En casa, yo he aprendido con mi abuela, con mi suegro, con mis sobrinos, pero sí que me he dado cuenta que nos hace falta mucho a nivel social conocer que hay otras realidades aparte de lo que vivimos, para saber tratarlos con el respeto y la dignidad que se merece, porque a veces por ignorancia no lo hacemos como sociedad. Lucía, ¿tú cómo ves a las personas con discapacidad? Yo las veo igual. Yo de hecho tengo también una discapacidad en el brazo derecho y yo siempre he estado rodeada de gente con varias discapacidades en la rehabilitación y demás, entonces para mí es algo muy normal. Lidia. Para mí es algo muy normal. Yo he crecido con una hermana síndrome de Down y con lo cual muy normal. Pero te conmueve. Sí, entonces, bueno, voy a interrumpir porque quiero agregar que, claro, podemos normalizarlo, pero sí que es verdad que el problema no radica en la persona, sino en el entorno, ¿no? Entonces, tal vez lo que nos toca la fibra, ¿no? A quien le da más ternura, o a mí, por ejemplo, me genera mucha admiración, es el saber la cantidad de posibles obstáculos, barreras o situaciones diversas que se puedan encontrar añadidas, ¿no? Que ya las personas todas nos encontramos con muchos problemas en la vida, ¿no? Sí. Pero creo que cuando hay una discapacidad es como un factor que ayuda a que nos encontremos con más dificultades, y entonces es esto lo que tal vez nos hace sentir estos sentimientos, ¿no? De, Sí, ahora te lo digo. puede ser. Sí, yo ahora que lo dices, me gustaría añadir y decir que se deberían de crear más espacios que atraviesen todos. O sea, personas... Las reuniones que todos estuvieran Más presentes. espacios Lugares de donde inclusión. Sí, donde Sí, podamos inclusión, conocer. no me salía la palabra. Donde podamos conocerles, ¿no? Sí, sí, Conocerles sí. más Sí, Es que eso es verdad, tío. y Es escuchar. que cuando, por ejemplo, un splay, son una splay inclusive, no sé qué, después viene un niño con autismo, viene un niño con bueno, pues como tú, por ejemplo, ¿y qué pasa? Que no puede estar porque depende de qué actividades no las puede hacer, no se puede ir de colonias porque es que siempre vamos a ir a no sé Entonces no es dónde. un casal inclusivo. ¿Eh? Casal inclusivo. Pues que no lo diga, que no diga el que es casal inclusivo. inclusivo es que cuando el casal Obviamente. está Pero es pensado que eso pasa para muchas que lo pueda veces. hacer todo el mundo. Bueno, no. Alba No. también El quería casal compartir inclusivo su... real es un casal hecho para que En lo mi pueda caso, hacer por todo el ejemplo, con mi mundo. primo ha ido a un cole inclusivo y lo han apartado. Por Ha eso ido te a digo un que- casal inclusivo Pero por y lo han eso te digo apartado. que no son casales inclusivos. Noies, deixem que continuï Alba. Sí, por fin. Alba. Yo sí que es verdad que una persona con discapacidad es una persona, o sea, como tú y yo. O sea, una persona normal y corriente. ¿Por qué? Porque yo me he criado con gente que, o sea, yo conozco desde los 6 años un niño con parálisis cerebral.
Y yo desde los 6 años que es, ay, es que no sé qué, y es que no, o sea, es un niño igual que yo no entendía por qué no podía jugar igual. Exacto. Pero es inclusión total, o sea... ¿Y la Susi? Bueno, yo supongo que, a ver, yo cuando era muy pequeña, tenía 12 años, tuve un hermano con parálisis cerebral. Entonces yo lo veía como cualquier otro niño. Y eso supongo que fue una gran lección para siempre después y me ayuda a hacer una lucha particular para que, por más que se tenga una discapacidad, para mí son iguales, no sé cómo explicarlo, son iguales, todos los que estamos aquí tenemos una discapacidad en algo. Sí. Entonces yo, por ejemplo, en el caso de mi hermano no entendía cuando todo el mundo decía, pues cuando murió, ¿no? Es lo mejor que podía pasar a la familia. Y esto a mí me enseñó a que estamos muy equivocados, la inmensa gente está muy equivocada a la hora de ver una persona con discapacidad. Entonces sí que me genera, cuando veo una persona con discapacidad, sí que me genera una empatía, pero no por él en sí, no por esa persona en sí, sino por lo que le rodea. Más que por la necesidad que tenga esa persona en sí, sino que por la limitación que sé que le produce muchas veces en el entorno. ¿Y Aina? I jo. Jo, a veure, de petita, doncs, per aquí a petita, pobrets, jo així. Gràcies a fer-te gran, treballant amb tu, la carrera que he fet, el curs aquest, jo ara ho veig super normal, però a la mateixa vegada em sento ràbia i injustícia cap a la societat. O sigui, no per mi, com jo us tracto, sinó cap a vosaltres, les limitacions que teniu, o sigui, ja políticament, econòmicament, socialment, etc. I és com que més... ¡Ah, qué rabia! Claro, yo quiero agregar algo cortito y es que la discapacidad es un factor de vulneración, igual que puede ser, por ejemplo, la pobreza, o que puede ser, por ejemplo, ser un inmigrante, o que puede ser, por ejemplo, ser mujer en depende de qué sociedades hipermachistas, ¿no? Sí. Son factores que hacen que puedas tener eso, más dificultades o que seas más violentada, por ejemplo, institucionalmente, etcétera, ¿no? Sí. Es por esto, pero no porque no podáis hacer o porque tengamos una visión capacitista para nada, al contrario, ¿no? En el aula. Sí, yo... Y luego Su. Jo com te veig jo, Vero. Ah, tú no ves tus fichas. Sí, no me digas nada del barrillet, entonces hacemos. Que jo sempre l'he vist com és, una persona i punt. I així es veig a tothom. No miro si és negre, si és blanc, si és coix, si va en una cadira, no va en una cadira. El que dic, ella va en cadira i jo vaig en cotxe. Les dues estamos motoritzades. Sí. I abans m'he tirat a sobre d'ella. I li he dejado la mochila. Entens? Perquè no miro el que... És que no, és que estàs bé. Ves la persona más no la etiqueta. Sí, pero no la etiqueta también, yo creo, que, o sea, es opinión personal, se necesita, o sea, Verónica necesita unas ayudas especiales, necesita un cuidado especial, que si tú obvias su condición, ¿no? Porque la ves como una persona normal, pues no lo ves igual que una persona si tiene una depresión diagnosticada muy fuerte, pues necesita otro tipo de cuidados, si tú obvias esa parte o un nene autista, si tú obvias que es lo quieres considerar como alguien normal, pues a lo mejor lo estás poniendo en riesgo que no recibe las ayudas que té que veure això en què jo veig una persona normal. Si necessita ajuda a la Vero, li buscaré tierra i cielo, perquè ho he fet amb el seu germà. Un momentet, Susana. Ho he fet amb el seu germà quan ha necessitat alguna cosa. O sigui, jo n'estic copiant la seva necessitat. No, jo primer és la persona i després el que necessita. Todos necesitamos de todos. Claro, por eso obviar pero, o sea, no lo sé. Lo explico, por ejemplo, en caso práctico. En el casal que hablaba ahora mismo Lucía, y dices, no es un casal inclusivo porque luego viene un nene con silla de ruedas y no puede hacer la actividad. Si tú no eres consciente de que esa actividad la van a hacer niños con autismo, niños con sillas de ruedas, niños con diversas diversidades, muchas que hay, no puedes darle las herramientas, no piensas ya ni siquiera en hacer porque piensas en un casal para gente normal, no.
hay gente de todo tipo, hay gente que da silla de ruedas, hay gente que es autista, hay gente que tiene depresión, hay gente que tiene mal carácter, hay gente que, o sea, hay mucha gente diferente, pero que hay que saber qué tipo de necesidades tiene cada persona para poderla para poderle dar el sistema servicio no que está realmente preparado todavía, ¿no? para pensar en tantísimas posibilidades que nos podríamos encontrar, ¿no? Entonces, esa es una cuestión a trabajar. La Lucía tiene una pregunta desde hace rato ahí en la punta de la lengua. Sí. Ah, vale, sí, de acuerdo. En la punta de la... Sí, está ahí aguantando. Vale, es un tema ya, en plan, nos pasamos al cole, ¿vale? Al cole, vale. Y es si has sentido exclusión por los profesores. A nivel profesores, te diré que no. Bueno, sí, espera. Mira. A ver. Anécdota. Anécdota. Ese tú ha llegado tarde, creo. A ver, ha llegado tarde, ese te vas a venir tarde. A ver, en el colegio, por los profesores, no, pero la directora de la FP, que encima, aparte de ser una iluminada, no era la iluminada esa, era Otra iluminada. Otra iluminada, que además era monja, tiene Hostia, tela. lo tiene todo. Tiene tela, sí, yo he visto de todo, Susana. Bueno, ya lo sabes, te voy a contar. Resulta que ella no me hacía notas, me dio un informe general y ya está. No me dio el título de la especie, no. Por eso yo cuando llegué a la ESO, ahí encontré ya un apoyo más de todos. Entonces, claro, las primeras notas, el primer trimestre, tenían notas, bueno, menos, yo siempre he ido coja de matemáticas y de ciencias experimentales, pero la resta todo muy bien. Bueno, entonces yo me emocioné y claro, la carta Studis, yo ahí frenando las notas y yo llorando y le pregunta, ¿por qué llevas a su hija? Ana María dice, nunca le habían dado notas. Ay. O sea, hasta tercero de eso, ¿No te dieron tus primeras notas? ¿Por Qué fuerte me parece. ¿Y qué explicación te da? porque la monja no le salía de ahí, no le salía. ¿No ves? Se va a salir de YouTube. Se corta, Hacía un se corta. informe general y no pensaba que Verónica necesitara notas, No, imagínate. no. O sea, yo empecé a tener un poco más. A ver, me trataba muy bien y nací en clases bien. A partir de tiempo tuve una monja, aquella monja la adoraba y la adoro, no sé si está aún vive, y ella me ayudó bastante, pero la directora, no. ¿Y nunca las llevaste a reclamar en la primaria? No. ¿Ni tu madre tampoco? No, después ya en la ESO, ya tuve mis notas y ya probé la ESO, le saqué el lado medio, hice la prueba de acceso que ya expliqué que no estaba lo que me pasó y... No estoy de los aftos, sí. Sí. Y es más, luego, antes de la pandemia, sí, el otro día estuve revisando el Facebook, y yo, cuando... Abans. Abans de la pandèmia, ja saps com diu, no? Ni parte matable, oscura, que todos me vieron a ver en la residencia. Por una persona que yo conozco muy bien, me empezó a apasionar el mundo de la criminología y el derecho. Mira tú. Que es más, una volada que ella y yo, bueno, tú no, ¿tú me diste el día que estaba la Giovanna? Hòstia, no me'n recordo. Bueno, això, llavors em vaig començar a agradar al món de la criminología y al REP. Y cuando había estado unos años no había estudiado y tal, digo, mira, un reto personal, quiero estudiar por libre una asignatura de la carrera de criminología que es Fundamentos de Criminología. Y la aprobé. Mira. ¿Tú, de criminología? Sí. De unidad. ¡Hola! Una asignatura, es solo una asignatura. Bueno, podría Bueno, seguir. perquè... Pero bueno, Ya pasa. Y la saqué. Y es más, yo no sé si tú estabas o no me acuerdo. La tesis era otra compañera nuestra, la Katy, estaba de testigo, se parte de risa. Una abogada me dijo, pero ni se te ocurra ponerte a estudiar, porque sabe que le está un trabajo. No sabe, es más, le puse un mensaje, cuando pasó una cosa que Susana conoce,
Digo, lo otro en serio, lo otro, lo de mi hermano, ya sabes dónde voy. Y dice, le puse un mensaje, digo, que sepas que no te hice caso y me estudié por libre como oyente, no fui a examen, nada, por la UNED. Bueno, por la UNED no, una profesora de la UNED que pagaba la asignatura para la UNED y hice una asignatura de Derecho Penitenciario. Qué guay. Y van a empezar todos los permisos, el juzgado no sé qué, y yo me imaginaba lo que tú ya sabes, y yo, no, esto para allá, a ti esto tiene que ir para allá. Yo me montaba la película sola en la habitación. Mira, pero muy bien. Es más una anécdota, tenía fisio, y le dije, mira, Tania, los martes, ahora de aquí a abril, no. No cuentes conmigo. Cualquier día menos el martes, porque tenía las... Oye, yo me imaginaba, mira, esto de tú ya sabes, tenía que ir para allá, para el otro lado, para no sé qué. Yo estaba allí en la habitación sola disfrutando de una enana. Qué bien. Qué bien, eso se te lleva. ¿Hay alguna compañera que quiera hacer más preguntas? Porque nos faltan algunas del guión. Sí. Y hemos terminado la rueda, no sé si Aina, Preguntaros de la S. Susi, ¿quién se anima? Que sea. Bueno, más o menos nos has descrito, o ¿cómo nos describirías tu infancia? Más allá del colegio, más allá, ¿cómo recuerdas? ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? A ver, feliz y bien, contenta, pero estaba muy encerrada en el núcleo familiar. En el núcleo familiar. O sea, era un ecosistema muy cerrado. Ya no estabas, creo, cuando me empezó a abrir, fue a partir de la radio y de empezar el lado medio. Ahí ya me puta de desenfreno total. ¿Quién más? ¿Con cuántos ¿Pero años? recuerdas a alguna amiga de la infancia? Sí, tenía una... Claro, a ver, el tema colegio, a los cumpleaños solamente iba al de esta amiga, yo a lo mejor he ido a uno más, pero al tema se iba una que se llama Vanessa y es mozo, y también es mozo de escuadra. Se te está había estado por mi zona y te había hecho algo de criminología también, creo, total. A mí el mundo negro me apasiona, soy muy oscura. Soy muy técnica yo. Es muy interesante. La compañera Lidia te quiere preguntar también. ¿Has sufrido bullying? Bullying como tal, no. Pero eran tonterías de críos. No. ¿Cómo te trataban los compañeros? En general, bien. Una vez sí que una vez me dio una patada y me desmayé, pero yo ni me acuerdo ya casi. O sea, pero no. ¿No ha sido algo que te ha marcado, por decirlo así, en tu vida, en tu conciencia, algún episodio del colegio? Del colegio no. No. Fuera, Pero, sí. ¿cuál ha sido? Fuera. Es que afuera sería más bien a nivel familiar, pero ese lo he convertido en la tortilla y eso es lo que me ha dado la fuerza y gracias a ese episodio de Sosudo, que Susana conoce, me he vuelto más fuerte. Muy bien. Me he vuelto resiliente. ¿Alguna otra? En el ámbito laboral, ¿qué tal tu experiencia? A ver, he trabajado, hice las prácticas, estuve en una becaria, pero en 2011 en Citibank, pero luego vino la crisis, me quisieron coger, pero ya no pudieron. ¿Esto cuando terminaste la carrera de...? Sí, estudié administración y finanzas, estuve de prácticas como becaria 9 meses con un embarazo, te lo solté en la reunión y el jefe mío se partió de risa. Y estuve allí 9 meses. ¿Y no te quedaste trabajando? ¿No te contrataron? No. Ahora quiero volver a reactivarme, quiero volver a hacer algo, pero después de San Jordi. Tengo una cosa pendiente, después de San Jordi lo reactivaré. Vale, excelente.
¿Alguna otra pregunta que nos queda en el tintero, Nos compañeras? queda el de viajar. El tema de Ah, viajar. este. Venga, Ay, que hasta le vemos. mira, oye, bueno, Se ha despertado. voy a contar, no te puedo contar. Y hasta ahí lo leo, porque si no el vídeo este va a ser muy cancionero. No, le hacemos un corte. Cauta, corte y ay, pega. no te preocupes, un Lo tallo, cortamos. No talles, tal cual, no talles. A sus órdenes. Vale, eso me faltaría, Bueno, pues mira, el tema de viajar, a ver, había viajado siempre con mi familia, pero claro, estas navidades eran los niños, estaba aquí en Barcelona sola, y bueno, a ver, modrina no tenía, pero lo hacía por mis padres, y me planté sola en Santiago, Toma ya. y me voy en agosto, ya tengo las vacaciones preparadas, y ya le he dicho a mi madre, porque mi madre ya de norte, no le va bien. Digo, yo le dije en Navidades a Mario, oye, que yo bajo al despacho abajo a dirección donde estoy, y Emilia le digo el día y la hora, y ella me deja salir. Yo allí, ha regresado ella me dijo, mientras avises para las duchas y para las comidas, tú puedes venir donde te diga. Y yo, eso te hago. Yo cuando digo, Emilia, me voy, mira, pasa mañana salgo. Mensajito a Úrsula, salgo. A tal hora, bueno, tal hora. Es que allí en la residencia los llevo locos. Tal cual, porque ya la señora tiene empleado. Oye, ¿tú no sales? Yo no, Albert, salgo mañana. Raúl, no sales, yo no, salgo mañana. Ya, tienes Raúl, porque este cuidador conoce mi barrio. Digo, Raúl, he quedado, aquel día te daré sitio, te dije, pero a través de la otra punta, y que tú no pagas. No pagas. Y viajé, y entonces sí, viajé una vez, viajé sola. Y no me pusieron en una pera y viajé bien. ¿En qué medio de transporte? En avión. Voy en Vueling, yo llevo mis papeles en regla, llevo... todo bien ordenadito. Donde que la trabajadora social de la residencia da gusto trabajar contigo porque eres súper ordenada. Yo tengo mis papeles de la batería, los papeles de la máquina de dormir, que bueno, tengo una máquina de aire comprimido, lo llevo todo preparadito, O sea, con una asistencia para la respiración. Sí, Vale. sí, pero no, es aire comprimido, solamente para dormir, ¿eh? Sí. Después del día no, a mí me la ponen por la noche, me la salen por la mañana, a veces digo, me vas a dejar sin tabiza, digo, me vas a dejar... la mujer de la masa de hielo, digo, cuando se me la ponen, digo, oye, ¿qué hago? Digo, no te a la nariz, te me la vas a dejar sin nariz, digo, me cae y ya está, y viajo, llegué allí al aeropuerto, iba con una amiga, me picó el botoncito, digo, mira, tal vuelo, tal... Llegué allí, la silla pesa 101 kilotón 3, me ponen el papelito ahí, me llevan hasta la puerta del avión, me ponen en la otra silla, no podías ir en esta. No, la del pasillo, me meten allí, me espachurran. Pero estaba en equipaje. En bodega. Estaba en bodega. Sí, sí. O sea, en bodega con la... Y tú ibas en la manual. Yo hasta la puerta del avión voy con esta. Con esta. Luego le dan otra normal, le dan de pasillo. Vale. Una de las veces, pues yo no sé, yo me voy al otro lado, me voy a meter en la otra punta del avión y ya está. Vale. Me pongo en el asiento, entro la primera, salgo la última. Salí allí, estaba mi hermano y mi madre esperando, cogimos un taxi y ya está. Y yo ahora le digo, mamá, el otro día en Madrid le digo, oye, a lo mejor el día me voy a Madrid. Y tú estás en Madrid, yo tengo allí varios amigos y amigas y no voy a verlos. Claro. Y ya sé cuál es, que si no después esto va a ser un chivato. Ana, esto es una sala que yo allí tengo varios contactos de un tío que nos interesa a los dos y yo a uno de ellos no quiero verlos. Yo sí tengo esa fijación y yo digo una cosa. Una vez escuché al Daniel Guzmán, que es un actor de televisión, que yo he hecho casi todo o todo muy tarde, pues yo igual. Yo haré todo, casi todo, pero lo haré todo. Me llevará más tiempo, pero lo haré. Pero muy bien, ¿no? Un aplauso por eso. Bendita tarde. Y bendita radio, ¿eh? Bendita radio que te ha abierto al mundo. Hay más preguntas. Una última pregunta mía. Yo te veo muy feliz. ¿Eres más feliz ahora que te has independizado que antes de independizarte? Ahora profundo también, ¿eh? No, yo creo que es verlo todo con otros ojos.
a ver, yo era feliz antes, ahora tengo otra, ahora tengo otra libertad. Libertad, pues ahora tengo otra libertad y no tengo el pepito grillo de mi madre. Ella lo hace con todo cariño, mamá, con todo cariño, pero no. Bueno, sobre todo el padre. Entonces yo ahora tengo otra libertad. Y no hay tanta mirada, es que como la madre dice, tú estás bien, es verdad, es que ayer, mira, un ejemplo práctico, ayer había con una amiga. Hace tiempo no me veían desde el quinto de presidente, vino a acompañarme a la presidenta, ella me llevaba al aeropuerto y todo, pero hacía meses que hacía un mes y medio no nos veíamos. Y te subo a ver, digo, no tienes, o bajo yo, digo, bueno, soy tú. Vale, te abres en otros lugares. A través de cenar, me presioné al abrigo, salí, ese te habla y me salí allí ya no, digo, no, ya lo sé. Salí, volví, subí a planta, digo, voy a dejar el bolso en la chaqueta, porque de la de comer, digo, dejé el abrigo, además, justo, vine al ascensor con el periodo que había en planta ayer, digo, madre, necesitas el abrigo, sí, digo, ¿cómo no le viene al armario y luego y el bolso también, digo, ya, y me bajé para abajo con mi amiga, ayer, no, daba el bolso pequeño y me dejé el bolso encima. Y me fui a despedirlo allá y luego me fui a comer, luego me ducharon y el otro momento es igual, había estado por la mañana con una amiga, me fui a comer a la residencia y a la vuelta había estado con otro amigo. Iba a llamar a mi madre para decirle no sé qué y me dice la tía, no sé qué te ducho, yo bueno, vale, pues dejo el teléfono ahí, me fui a duchar y cuando salí de ducharme digo, espérate, voy a llamar a mi madre y me pongo el abrigo y me voy. Y luego volví, y tú vas, ¿a dónde has ido? Digo, ¿tú un amigo? Claro. Tengo un amigo, ya está. Y luego decía, no, me dolía el hombro, me dolía me dolía el riñón, me voy a la rodilla y digo, oye, ¿qué hablas? Digo, no he hecho nada, Digo, no penséis mal, que no he hecho nada. Para cerrar ya la conversación, que ha estado muy amena, muy divertida, vamos a escuchar a Ina y no sé quién más quiere cerrar ya, pero yo creo que con la pregunta de Ina vamos a cerrar y nos vamos a despedir y agradecerte. No, solo voy a preguntarte perquè la Sus va aguantar que ets activista i si podies parlar una mica anche sobre tu. Bueno, activista. Jo vaig dir el de custòdia, però ella va dir l'altre. Jo vaig dir el de custòdia. Sí, per tu pregunta. Què és l'altre? No lo sé. No lo sé. Yo soy muy activista en el tema de la custodia compartida. Eso es lo que pasa bé. I ara, per exemple, volen fer una associació, però em volen fer una secretària. Dic, perquè tu ets molt organitzada, tu em portaràs... Dic, bueno, no ho sé. I aquest tema és un tema que m'ha tocat molt de fons. L'he viscut molt i quan li vaig dir al meu amic, diu, vols fer de tal? Diu, ja sabes, a este tema voy a muerte, voy a matar. I així. També volia fer, m'agrada també el tema de la salut mental, perquè el meu germà ha tingut problemes d'addiccions i també té problemes de salut mental, però és un nen dependent, però m'apassiona i això. I en el meu també, si tinc de reivindicar alguna cosa dels meus drets, del taxi, de sanitat, he fet escrits, o sigui, si a mi m'interessa alguna cosa i jo trobo que es injusto o que no está bien, yo lo reivindico. Claro, el hecho de que estés aquí contándonos tus cosas y permitiendo que entremos un poquito en tu vida, eso ya es ser activista, ¿no? Porque muchísimas personas podrían decir, no, pues yo no voy a ir a contar mis cosas ni mi vida porque no me interesa, pero tú nos estás ayudando y estás dando a conocer, ¿no? Un poquito más, de normalizar más el tema de la discapacidad y en general, ¿no? Así que eso ya es luchar por una causa, ¿no? Que como tú decías, más espacios como estos. Exactamente, sobre todo de convivencia. Y otra cosa que quería remarcar, si me permitís 5 minutos, antes habéis hablado de la inclusión y tal. A mí lo que no me gusta el término es espera especial, espera,
¿Es que? Escuelas especiales. Las escuelas especiales. ¿Esto no te gusta? No, porque debería de ser más inclusivo. Escuelas, sí, ya está, para todo el mundo. Sí, sí. Claro. Sí, necesitamos muchos recursos y esto lo hemos hablado mucho aquí en clase. No los hay, ¿no? Recursos profesionales, recursos materiales. También que se abra más la mente de esas directoras y directoras de escuela que no comprenden, ¿no? Madres de familia también, que hay madres que no quieren que sus hijos estén con según qué tipo de niños y niñas. Falta mucho por recorrer, pero ya con esto que estamos haciendo vamos avanzando, ¿no? Sí. Pero sí entiendo lo que quieres decir con lo de la escuela especial, que es una forma más de segregar, ¿no? Yo quería decir donde se ve la palabra. Pues con Yo esto... acabo mi mantel, Sí. lo que no lo va a reconocer porque es una hija de su madre. Toma, esto por ti, ¿eh? Li va fer moltíssima il·lusió quan li vaig dir a la Vero, quan li vaig dir Vero, doncs venia a la classe i tal, i li va fer moltíssima il·lusió i tenia moltíssimes ganes de venir. Pues muchísimas Sí, gracias. lo de digo, ostras, luego pensé en film, digo, ostras, ¿dónde has metido? Ya se está la Tinc l'àudio, Bueno, tinc l'àudio, Que t'emocionaste, sí. Bueno, que me ha dicho. Merci. ¿Y has estado a gust? Sí, m'agrada molt donar-les a tots i aquests espais haurien d'haver més Sí. i de la gent que són gent normal, perquè a vegades diu, per exemple, una vegada em va dir la germana natural, és que m'anava, em diu, ai, i tu haces eso? Sí, yo he ido al Barça, he ido no sé dónde, a ver, Merengue, mucho es una merengue. a conciertos, pero he hecho muchas actividades. Y yo sí, y otra cosa que tiene también en la página, ahora lo he dejado hace tiempo, el mundo del periodismo de las chapas de Taba. Sí, y a él me dicen, me dice la gente, y no paras. Digo, es una manera de hacerme visible. Muy bien. Yo no lo hacía por la atención, yo era por salir de gente, hablar, charlar. Es más, a día de hoy aún tengo amistades del mundo del tabaco. El mundo del trabajo. Pues, ¿Te gusta el cava? ¿Te gusta el cava? Me gusta, pero no puedo ver mucho, Y no voy a notar más que después del vídeo es muy chivato. Te despedimos con un aplauso y así